¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Primero quiero agradecer a los organizadores de este evento o de este curso por la cordial invitación a participar y también presentar mis excusas por no poderlos acompañar en persona debido a compromisos de última hora. Sin embargo, en estos 15 minutos o 15 20 minutos vamos a hablar un poco sobre, una vez presentada la importancia de identificar la fragilidad como un predictor de caídas y fracturas. Yo quiero enfocarme más que todo en cómo hacerlo, cómo identificar esos pacientes que están en alto riesgo o, más importante aún, qué hacer cuando ya los eventos han ocurrido y cómo encajar el concepto de fragilidad dentro de la prevención de caídas y fracturas. Y en eso vamos a discutir hoy. Primero les comparto mis conflictos de intereses. Creo que lo podemos empezar, y esto no lo tengo que decir con esta audiencia porque ya todos lo sabemos, en la conexión tan cercana que existe entre las caídas y las fracturas. Pero más interesante aún es saber que al mismo tiempo que las caídas y fracturas están muy conectadas, están muy explicadas una con la otra, también hay una interferencia de un tercer concepto, que es el concepto de fragilidad, como un concepto, un fenómeno que predispone tanto a las personas mayores, tanto a desarrollar fracturas como caídas. Así que no hay duda en este momento que si queremos identificar a alguien en riesgo de caídas, también tenemos que hacer una identificación temprana del riesgo de fracturas y, en lo posible, diagnosticar fragilidad, porque la presencia concomitante de estos síndromes hace que el riesgo de eventos adversos y complicaciones sea mucho mayor. Y es que muchas veces la gente decía, bueno, que las caídas, las fracturas no son necesariamente asociadas a caídas. Bueno, este estudio es bastante extenso, una muestra supremamente grande en Australia, que demostró que realmente sí hay una asociación entre las fracturas y las caídas y que se pudo demostrar cómo el evento identificado como tal, estos son eventos que son documentados, no son reportados, son documentados, estaban asociados claramente con complicaciones y entre esas complicaciones la más prevalente era la fractura. Así que ya esa conversación que teníamos antes, decir qué pasa primero, si es primero la caída y luego la fractura o primero la fractura y luego la caída, es irrelevante en este momento porque independientemente del evento que pase primero y que desencadena la siguiente complicación, como les digo, es irrelevante. Los dos los tenemos que prevenir, tanto las fracturas como las caídas. Y la base de todo esto, la base biológica, fisiopatológica y epidemiológica de toda esta historia de la conexión entre caídas y fracturas, la vemos desde nuestra perspectiva y otros grupos también en la presencia de la osteosarcopenia. Y esto se da porque tenemos unos factores de riesgos compartidos entre la osteoporosis y la sarcopenia. Si ustedes miran en la parte superior de la diapositiva, tenemos una presencia de factores de riesgo que son compartidos entre la osteoporosis y la sarcopenia. Al mismo tiempo vemos que los factores que se producen dentro del hueso tienen un efecto sobre el músculo y viceversa. Y como un tercer jugador en esta historia, tenemos la grasa que infiltra el hueso, la grasa que infiltra el músculo, que secreta estas adipoquinas y que afectan la biología tanto del músculo como del hueso. Esto ya está bastante aceptado, muy demostrado. Y también vemos cómo las pacientes que tienen osteosarcopenia al mismo tiempo presentan un muy alto riesgo de caídas, fracturas, hospitalización, disabilidad, mortalidad y aún de eventos cardiometabólicos. Muchos estudios ahora han demostrado, y ya lo sabemos y lo acaban de demostrar estudios más recientes, cómo el riesgo de fracturas y de caídas se incrementa dramáticamente en pacientes con osteosarcopenia. Algunos grupos han demostrado que son más frecuentes en hombres, otros han demostrado que es más frecuente en mujeres, pero en realidad el riesgo mayor, dependiendo de la población, pero en general en la población de personas, de adultos mayores,
tener osteosarcopenia no es una buena cosa, está asociado con eventos adversos. Y por lo tanto, lo que planteamos y lo que hemos planteado por muchos años es que si queremos identificar el problema, lo tenemos que identificar desde una perspectiva muy diferente a cómo se hace la práctica normal, de eso de tener una clínica de caídas, una clínica de fracturas, y en algunos casos los pacientes los ven en la clínica de caídas, en la clínica de fracturas y en la clínica de fragilidad, lo que no tiene sentido. Así que nuestra perspectiva, la que nosotros proponemos, es que el paciente que tiene osteoporosis también se debe evaluar para caídas y por lo tanto prevenimos estos eventos adversos, como ya lo he mencionado varias veces. Y para el objetivo de esta charla y el objetivo de este curso es también recalcar el rol que la fragilidad, como ya lo han presentado en esta sesión, el rol que la fragilidad puede tener desde el punto de vista de incrementar el riesgo de caídas y fracturas. Así que lo que se propone es un enfoque muy sistemático en el que vamos a tener varios niveles de actividad, de intervención y de identificación de riesgo. Tenemos un nivel básico, el que tenemos para toda la población mayor, de adultos mayores en la comunidad, pacientes o personas que son independientes, que se mueven independientemente, que van a hacen sus actividades de la vida diaria instrumentales y básicas independientemente, y son pacientes que lo que necesitamos es saber si hay la presencia de factores de riesgo tanto para sarcopenia, para caídas, para osteoporosis y para fragilidad. Esos son pacientes que podemos prevenir los eventos solamente con intervenciones muy sencillas, por manteniendo una actividad física normal, recomendaciones nutricionales, tratamiento de las enfermedades crónicas y prevenir un medio ambiente, un entorno adaptado para sus necesidades. Esto es lo que normalmente se recomienda. Ya tenemos el nivel 2, ese nivel de pacientes que están a alto riesgo de la primera fractura de fragilidad, fractura de mínimo trauma o de caídas que pueden asociarse con traumas. Al mismo tiempo, estos pacientes ya empiezan a tener un poquito más de riesgo o a presentarse más frecuentemente los criterios diagnósticos de prefragilidad y en algunos casos de fragilidad. Estos pacientes tenemos que tratar de hacer intervenciones que directamente van a mejorar en la masa ósea, la masa muscular, la función muscular y que están encaminadas a prevenir los eventos adversos. Generalmente estos son pacientes que pueden tener osteopenia, algunos de ellos osteoporosis, muchos de ellos tienen osteosarcopenia porque tienen osteopenia y sarcopenia, pero definitivamente son pacientes que están a riesgo de presentar su primera caída. Aquí es importante la intervención que podemos hacer desde el punto de vista de la práctica clínica, de la atención primaria, los médicos de familia, los médicos en la comunidad, en tratar de identificar esos factores de riesgo que pueden ser modificables. Luego ya tenemos el paciente que se fracturó. Ese paciente que se fracturó es per se, la fractura es un gatillo, es un evento que predispone al desarrollo de fragilidad. Y por lo tanto, estos son pacientes en los cuales definitivamente tenemos que hacer intervenciones para identificar no solamente la osteoporosis, que ya está identificada por el evento de la fractura, la sarcopenia y la fragilidad. Y finalmente, los pacientes, el tope de la pirámide corresponde a los pacientes que ya tienen fractura de cadera, que generalmente son frágiles y que están predispuestos a tener factores adversos. Generalmente están osteosarcopénicos. Estos son ya los pacientes que requieren mucho más nivel de intervención, muchas veces un manejo de geriatría, evaluación geriátrica completa y unas intervenciones, un plan multidimensional que incluye caídas, prevención de caídas, fracturas y el tratamiento de la osteoporosis y intervenciones para fragilidad. Así que estos son los pacientes que más se necesitan o que más necesitan de atención y por lo tanto el modelo de la clínica integrada de caídas y fracturas, este es un modelo que desarrollamos en Australia, inicialmente en Sydney, donde el doctor José Fernando Gómez, colombiano,
profesor de geriatría, vino como profesor visitante a la Universidad de Sydney y pudimos validar y evaluar el modelo de la clínica de caídas y fracturas. Esos modelos varían, lógicamente, de acuerdo al sistema de salud, a los recursos locales, pero la idea es que los pacientes sean vistos por un grupo multidisciplinario que incluye el médico, en algunos casos el geriatra, puede ser un endocrinólogo, puede ser un médico de rehabilitación, un fisioterapeuta o un kinesiólogo, un terapeuta ocupacional, enfermería y nutrición. De nuevo, no todos los programas de atención en las clínicas de prevención de caídas y fracturas tienen que tener todos estos elementos, pero son elementos importantes. ¿Y por qué? Porque al mismo tiempo que vamos a identificar en la osteoporosis, vamos a identificar la sarcopenia, vamos a identificar los factores de riesgo para caídas y fracturas y, en teoría, también seríamos capaces de identificar fragilidad. De allí se toma una serie de tests, se decide ver la estratificación de riesgo desde el punto de vista de fracturas, desde el punto de vista de caídas, se hace una reunión multidisciplinaria y se decide o se diseña un modelo multidimensional y multicomponente. Este es, como les decía, el modelo, pero hay componentes que son muy importantes y yo podría decir esenciales dentro de la evaluación en una clínica de caídas y fracturas. Por ejemplo, nosotros en la clínica de caídas y fracturas en Australia no hacíamos evaluación cognitiva, porque muchos pacientes que ya tenían establecida una demencia avanzada no podían ser evaluados en la clínica porque los instrumentos que usamos no eran necesariamente los más prácticos para estos pacientes. Y las intervenciones, el plan comprensivo de intervención, muchas de esas intervenciones no tienen evidencia en pacientes con demencia avanzada. Sin embargo, como les decía, estos son los elementos básicos que consideramos toda clínica de caída y fractura debe tener. Rápidamente, uno de ellos es la cuantificación de riesgo de fracturas. Generalmente recomendamos el FRAX, que es un instrumento de cuantificación bien validado. Hay una evaluación para muchos de sus países, para muchos de nuestros países en general. Tienen ya las medidas específicas para calcular el riesgo y basado en eso, si el paciente tiene un nivel de riesgo en 10 años mayor del 5% para fractura de cadera o mayor del 20% para cualquier tipo de fractura, ya sabemos que es un paciente en alto riesgo. Evaluamos la nutrición, o el riesgo nutricional más bien, con la herramienta de evaluación mininutricional y, lógicamente, para sarcopenia, dependiendo de la definición que usamos, generalmente usamos el concepto, la definición europea, que incluye pérdida de masa muscular, pérdida de fuerza y función, con las diferentes categorías de presarcopenia y todo esto. Sin embargo, una vez está presente, sabemos que si está combinado con el riesgo de fracturas, el paciente ya está osteosarcopénico. Algo que nos parece importante es no solo ordenar DEXA scan, densitometría, en los pacientes a riesgo de tener fractura, sino también ordenar DEXA scan en pacientes en los que son identificados como sarcopénicos. De esta manera, estamos seguros que los pacientes van a tener una identificación de los dos síndromes, de la osteoporosis y la sarcopenia. Desde el punto de vista de fragilidad, que es algo muy importante para este curso, desde el punto de vista de fragilidad, hacer una densitometría con composición corporal puede ser también de utilidad para la identificación de esos pacientes que tienen una combinación de fragilidad y sarcopenia, porque podemos documentar no solamente el estatus de base, sino también qué puede pasar después de la intervención. La evaluación de la marcha no necesariamente tiene que ser con aparatos electrónicos complicados, sencillamente una velocidad de la marcha fácilmente medible en cualquier clínica. Es un indicador no solamente de sarcopenia, no solamente un predictor de eventos adversos, sino también un buen indicador de fragilidad. Así que es una medida que podemos hacer fácilmente. Y con respecto a evaluaciones para clínicas, este es un estudio que hicimos con más de 600 participantes en la clínica en Sydney, en colaboración con la Universidad de Montreal. Hicimos una especie de cálculo de cuál sería la combinación óptima de paraclínicos para excluir causas secundarias de osteosarcopenia y de predisponen a
a caídas y fracturas, pero al mismo tiempo ustedes pueden ver que muchos de ellos, alteraciones en estos parámetros, han sido asociados con fragilidad. O sea que aquí estamos hablando más o menos de una serie de constructos clínicos que se interponen, se sobreponen, y esto es más o menos lo que hacemos nosotros aquí, lo que hacíamos en Australia, en un grupo de tests que si todos eran normales, podíamos de cierta manera excluir una causa secundaria de la osteosarcopenia, pero si eran anormales, podíamos tener una posibilidad de intervención que nos facilita esta aproximación multidisciplinaria. Con respecto a la fragilidad, ya lo hemos mencionado antes, como la fragilidad es un predictor importante de caídas y fracturas. Este es un estudio muy reciente de Elsa Dent, en colaboración con el grupo de Perth en Australia, en el que claramente la presencia de fragilidad es un predictor muy fuerte, no solo de las caídas y fracturas, sino también de la hospitalización asociada a fracturas y a caídas. O sea que este es un determinante importante de un pronóstico, de un mal pronóstico en pacientes con osteoporosis y sarcopenia. Así que la identificación temprana, como ya lo he dicho antes, de la fragilidad puede ser determinante en la prevención de estos eventos. Y por lo tanto también un predictor, como lo ven aquí, un importante predictor de mortalidad de cualquier causa. Así que si vamos a decidir cuál será la mejor manera de diagnosticar fragilidad en el medio clínico, especialmente en el contexto de caídas y fracturas o del paciente post-fractura, digamos, el paciente que acaba de sufrir una fractura de cadera, no podemos hacerle una evaluación clínica completa. Si muchos de ellos, por ejemplo, si deseamos hacer un índice de fragilidad, la comorbilidad que está en ese momento asociada con la fractura puede ser un distractor o un determinante de que el índice de fragilidad sea muy alto. Así que se ha visto cómo la escala de fragilidad clínica que fue desarrollada por Ken Rockwood en Dalhousie University puede ser un buen indicador porque sencillamente se le muestra, no necesariamente el paciente son pacientes que generalmente están con delirium, que no tienen la capacidad de contestar muchas preguntas, pero esto fácilmente se le puede preguntar al familiar del paciente, de manera que tengamos una buena idea de si el paciente está ya dentro del criterio de fragilidad. Lo mismo podemos hacer con los criterios de Fried, aunque de nuevo esto no es tan gráfico y tan validado desde el punto de vista, desde el punto de vista de pacientes con fractura de cadera. Si lo que queremos una vez el paciente sale de la fractura o si queremos aún antes de que ocurra la fractura, en nuestra clínica de caídas y fracturas podemos integrar algunos elementos de evaluación. A mí personalmente me gusta y me ha impresionado este Power Frail que fue desarrollado por nuestros colegas por Julián Alcázar y otros colegas en Castilla-La Mancha, que nos ofrece con una app que fácilmente cualquiera de ustedes puede instalar. Está en español, inglés, francés y creo que en otros idiomas. Les puede rápidamente determinar el nivel de fragilidad del paciente y lo más importante, a mí me parece que todas estas escalas, especialmente escalas o instrumentos como este, son determinantes para identificar mejoría después de la intervención. Porque muchas veces nosotros recomendamos tratamientos, enviamos el paciente a tratamientos, a intervenciones para fragilidad, ejercicio, nutrición, les damos el antirresortivo, les damos suplementos nutricionales, pero no medimos esa mejoría y muchas veces el paciente no se estimula desde el punto de vista de participar en estos programas multidisciplinarios porque no notan una mejoría o no se mide. Y estos son elementos que nos pueden ayudar a esto. Y hablando de intervenciones, pues las intervenciones que están claras para evitar caídas y fracturas, ustedes van a ver cómo esto mismo se ha demostrado como intervenciones efectivas en fragilidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tratar de desarrollar ese modelo multidisciplinario y a la vez multidimensional que tiene efecto en todos estos tejidos, en todos los tejidos que están involucrados en el desarrollo de osteosarcopenia y fragilidad. La vitamina D mejora no solamente, ya lo sabemos, el equilibrio. Este es un
un metaanálisis publicado por el doctor Manuel Montero de la Universidad de Western aquí en Canadá, que demostró cómo la vitamina D, además de lo que sabemos del efecto en caídas y fracturas y en mejoría de la función muscular y ósea, también sabemos que tiene un efecto sobre el equilibrio. Sin embargo, y quiero recalcarlo y siempre lo he recalcado, la vitamina D sola no es un tratamiento para la osteoporosis. Si tenemos un paciente con osteoporosis ya establecida o con una fractura de cadera o osteoporosis o cualquier fractura de trauma mínimo y vemos que ya está diagnosticado, pues con osteoporosis pues le tenemos que dar tratamiento para la osteoporosis. Respecto al ejercicio, las intervenciones de ejercicio son las mismas para sarcopenia y fragilidad, no hay mucha diferencia. Ya para fracturas hay unos protocolos que son un poquito más diferentes. Tal vez el mejor paper que he visto recientemente en este aspecto es el que publicaron Laura Giangregorio y Jane Colley en Lancet Endocrinology, donde hacen una revisión de todos los protocolos y hacen una selección de los elementos de esos protocolos que tienen el mejor efecto sobre caídas y fracturas y al mismo tiempo, como les digo, tiene un efecto benéfico si identificamos fragilidad. Los protectores de cadera es algo que no debemos olvidar. Ahí la evidencia es un poquito fluctuante, pero en algunos settings, como en hogares de larga estancia, particularmente pacientes muy frágiles, son pacientes que se pueden beneficiar si son caedores. Les decía, las terapias para osteoporosis no las podemos olvidar. Si el paciente tiene osteoporosis, debemos tratarlos lo más rápidamente posible después de la fractura y esto ya sabemos que los tratamientos disponibles en este momento son tratamientos que tienen una efectividad muy grande en cuanto a prevención de nuevas fracturas o en cuanto a prevención de la primera fractura, independientemente de si son administrados orales o intravenosos, o subcutáneos, aunque sabemos que los tratamientos parenterales tienen una efectividad mucho mayor con una mejor adherencia. Y esto para terminar es el hecho de que ahora, como en nuestra práctica clínica, y tal vez dediqué más esta charla a la práctica clínica, a los efectos prácticos, porque creo que es importante que todos nos pongamos de acuerdo en que si vamos a mirar desde el punto de vista del músculo, también debemos mirar el hueso, y entre ambos, ahí en la mitad, tratar de identificar el componente de fragilidad, un componente que determina también la severidad de las complicaciones potenciales, que determina también qué tanta intervención debemos establecer y que nos ayuda como un factor pronóstico para esos eventos adversos. La pregunta final es si las clínicas de caídas y fracturas funcionan. Sí funcionan. El doctor Gómez demostró esto en nuestra clínica, cómo los riesgos de caídas y fracturas disminuyen si el paciente sigue las instrucciones, lógicamente. Si no siguen las instrucciones, esos pacientes no van a tener una mejoría y pues se van a continuar cayendo, fracturando y lo más terrible es que van a desarrollar más fragilidad y más dependencia funcional. Así que nuestros programas involucran, muy importante, el equipo multidisciplinario, intervención física y volviendo a esa pirámide que les mostré antes, programas que van desde programas generales en la comunidad a programas muy supervisados por el equipo multidisciplinario, combinado con estas otras intervenciones que les mencionaba antes. Con esto quiero de nuevo pedirles disculpas por no podernos acompañar en la discusión de hoy. Sin embargo, si ustedes tienen alguna pregunta para enviarme, me la pueden enviar por correo electrónico y le quiero agradecer a todos nuestros colaboradores alrededor del mundo. De nuevo, agradecerles a los organizadores del evento y quedo a sus órdenes en caso de que tengan alguna pregunta adicional. Muchas gracias.